Hi, welcome back. Bienvenidos de nuevo. If you want to have some water, Antes de continuar, and you can refill them in the expo area. si necesitan más agua, tenemos más botellas ahí en la parte de exposición. Hay más agua, entonces se puede rellenar las botellas. So if you want to charge your devices, También todas las mesas tienen enchufes bajo de la mesa. Y ahora vamos a continuar con una discusión sobre las estructuras de gobernanza de los SPE y el papel de los interlocutores sociales. Nuestro moderador es el señor Anton Eckersley, que es director de Relaciones Internacionales de INGWES. Por favor, Anton. Tiene la palabra, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Bienvenidos a todos vosotros que habéis venido a Tallinn y también bienvenido a todos los que nos oyen en línea. Antes de empezar con el panel de discusión, por favor, tengo una pregunta. Por favor, que abren la aplicación de Slido y se puede ver la primera pregunta ahí. Como estamos en una sala de caja negra, una pregunta, ¿cuál teléfono tiene? Una opción es Nokia, BlackBerry, Samsung, Apple o otro. Paciencia un poco. Se puede ver pronto cómo tiene que ver con la gobernanza. Tienen algunos momentos para responder a la pregunta. Por favor, que usamos el Slido para responder a la pregunta. Nokia, BlackBerry, Samsung, Apple y otro teléfono. Durante la espera, ya hemos escuchado al señor Lee hablando sobre los retos que tenemos en nuestros servicios de empleo, que hay muchos cambios de manera geográfica, también globalización, problemas con economía, con cadenas de consumpción. También tenemos una era nueva de digitalización y a menudo discutimos sobre las buenas prácticas y cómo considerar también el ecosistema y elaborar programas que apoyan el sistema o mercado laboral. Buscamos respuestas de qué y cómo obtener resultados del gobierno para nuestros clientes. También hablamos del diálogo social. Es muy importante un diálogo social, como ya mencionamos hoy. Es muy importante al desarrollar los servicios. Ahora, la pregunta, ¿qué teléfono se usa? Apple está en un puesto líder. Parece que somos bastante ricos aquí, ¿no? Yo tengo Samsung y un cuarto de nosotros también nada de Nokia y BlackBerry. Hasta 2007, Nokia tenía más de 50% al parte en el mercado.
Hoy Samsung y Apple tienen liderazgo en el mercado. Y también los marcos de China tienen mucho éxito. En 2007 Nokia tenía más popularidad, pero hoy es en el puesto 11. ¿Qué pasó? Eso también tiene que ver con la gobernanza, con las exclusiones, con dificultades que tenían las empresas como Nokia, y tiene que ver con la visión estratégica, con las inversiones para tener resultados mejores, cómo se puede involucrar diferentes interlocutores. La mayoría de los móviles tienen como más de 30 diferentes partes, entonces se necesita elaborar un producto que los clientes quieran. Entonces es un ejemplo de cómo se puede o no se puede gobernar. Cuando hablamos de los SPE y pensamos que somos como los productores de teléfonos, algunos de nuestras entidades durante los últimos 40 y 50 años han tenido más éxito y algunos menos. Hay que tener éxito a reaccionar a los retos que nos tenemos en el mercado laboral. Hoy tenemos un panel de Rolls-Royce de los expertos para ayudarles. Tenemos Michael Mazikakata, es jefe de servicios del mercado laboral para la unidad de transiciones en la OITT. Señor P. Peterson, presidente de la Confederación de Sindicatos de Estonia. Es un placer tener aquí otra vez señora Marie-Thérèse von Bona, que es jefa de Relaciones Internacionales en la FOREM, en Bélgica, en Valonia. Y también tenemos doctora Massa, experta en políticas del mercado laboral en la región de América Latina y África. Y en línea deberíamos tener señor Azirwan bin Arifin de Malasia, de la Organización de la Seguridad Social. Espero tener reunión. Por desgracia, el director general de Mali no puede participar. Entonces, en la pantalla tenemos señor bin Arifin. Bienvenido. Que no se oye ahora. Pronto esperamos escuchar su voz también. Sin mucho más, quiero empezar. Voy a empezar con Michael, contigo. Si hablamos del diálogo social. Es como la situación después de guerras en una convención de 88, la creación de los SPE. Hemos hecho, ya lo hemos creado antes con los sindicatos. Y se puede decir que es como estamos como unidos como sindicatos y los empleadores, las uniones de los empleadores. Entonces se puede clarificar un poco eso, cómo hemos llegado a este punto cuando hablamos de diálogo social. Gracias. Sí, que los servicios de empleo, con eso empezamos en los finales del siglo XIX. La gente estaba buscando trabajo y los sindicatos tenían organizaciones para ofrecer servicios también. Y muy a menudo habían conflictos de clase
Los sindicatos tenían organizaciones para tener mejor salario, para mejorar las condiciones de sus miembros, pero al mismo tiempo teníamos empleadores que tenían sus organizaciones y servicios para los miembros y también diferentes uniones particulares de especialistas que también tenían intercambios con diferentes participantes del mercado laboral. Y esa situación duró por algún tiempo. Los servicios de empleo tenían desarrollo, pero no había cambios drásticos inmediatamente. Empezamos a añadir servicios y también los gobiernos empezaron a crear organizaciones para tener colaboración entre las diferentes partes interesadas, también incluyendo el sector privado. Y antes de la Primera Guerra Mundial y también después de la Primera Guerra Mundial, había pruebas de encontrar empleados o participantes para la guerra de manera organizada. Había mucho abuso de los empleados, había mucha tensión de tener servicios de empleo públicos. Hablando del diálogo social, tiene historia bastante larga, que hay muchas raíces fuertes con diferentes organizaciones. Es muy importante entenderlo porque nos da un marco diferente cuando discutimos sobre el diálogo social. Señor Peterson, el SPE de Estonia es bastante joven, que como estamos escuchando, tiene 20 años. ¿Puede hablar un poco por qué en Estonia se seleccionó un método tripartita para el diálogo social? Empezamos con lo de tener empleados y empleadores en la sociedad que tienen su papel ambos y han entendido que existe un riesgo de tener desempleo o bancarrota y querían combatir contra ese riesgo. Entonces los sindicatos y los empleadores dijeron al gobierno que necesitamos alguna entidad de mercado laboral. En principio era solamente la financiación de cómo usar el dinero, pero en 2008 teníamos una reforma de las relaciones laborales y nuevas leyes. Entonces empezamos a usar una manera de trabajar más flexible y entonces teníamos 3 participantes y decidimos que hay que darlo todo a un fondo que teníamos, que sabíamos que pueden manejarlo todo, entonces tenemos financiación, claro, también. Que no hay que también incluir los interlocutores sociales
porque no es solamente un diálogo con tripartita, que hay tres partes iguales ahí, que todos tienen que tener la opinión y pueden elaborar en las leyes también. Es muy buen sistema que no es bastante independiente. Tenemos nuestra propia reserva de finanzas, podemos usarla durante la pandemia, por ejemplo, podíamos hacer cosas muy rápidamente que necesitamos menos de una semana para decidir cuál modelo vamos a usar con la tecnología TIC, porque no dependemos de nadie en nuestra financiación, entonces podíamos pagar subvenciones en una semana ya, entonces era un proceso bastante rápido. Ahora espero que tenemos conexión con Malasia. Sabemos que la SPE de Malasia es bastante joven cuando hablamos de perspectiva mundial, y si no me equivoco, la creación de su organización SOXO tiene como iniciativa de ellos mismos, que puede hablar de las dificultades, de cómo se hace diálogo social en Malasia para solucionar problemas. Temo que no podemos oír. Esperemos que vuelva y volvamos más tarde. Pero ahora Bélgica es un modelo clásico tripartito en Bélgica. ¿Puede hablar un poco de cómo el Forum tiene diálogo social y cómo se incluye a los interlocutores sociales en la política, en elaboración de política, en sus actividades y evaluaciones? Muchas gracias. Que en Bélgica tenemos mucha tradición cuando hablamos del diálogo social. Es un placer estar aquí hablando en este panel, que tenemos un sistema muy estructurado. La société en général, qu'elle est structurée, mais aussi, bien entendu, au niveau de notre service public d'emploi. En el sentido más amplio de sociedad y también en nuestro SPE, como en los otros países, culturalmente tenemos muchas tradiciones. En los países nórdicos es más formal, más oficial. Con nosotros no tanto. Qui se limiterait, par exemple, à demander des avis ou à transmettre uniquement de l'information. No es involucración aparente, que sí que preguntamos por opiniones y organizamos formaciones. Pero en nuestro diálogo social ya tenemos bastante madurez, que algunos puntos importantes que quiero enfatizar aquí, que somos maximalistas en nuestro SPE. Cuando hablamos de diferentes aspectos, que tenemos un comité
un consejo directivo que tiene 4 partes: los empleadores, empleados, par les principaux syndicats. Il y a la représentation de la con sus sindicatos, y también, por supuesto, tenemos nuestra representación y también 2 representantes del gobierno de Valonia. Y nuestro objetivo es proteger el interés público y tener todo correcto jurídicamente. Entonces tratamos de obtener lo máximo, pero al mismo tiempo queremos que nuestros socios tengan derechos de verdad en nuestras direcciones. Por ejemplo, los sindicatos o los representantes de los empleadores, queremos que tengan derecho de voto, derecho de tomar decisiones. bipartite finalement au niveau du pouvoir de décision. Entonces, se puede decir que es como decisión bilateral, los empleadores de un lado y los empleados y sus representantes de otro lado. También quiero mencionar un riesgo posible, Par rapport à certains dispositifs. que nuestro consejo directivo tiene que tomar decisiones Ce type de problématique sera traité. sobre algunos temas Je vais peut-être m'arrêter là dans la description. donde Parfait, merci bien, Marie. hay que incluir todos los socios, pero no voy a mencionar más ahora. That we can hear you again. So I'll repeat the question. Y ahora vamos a continuar con Malasia. La pregunta es lo siguiente. Sabemos que Soxo y Padeso son organizaciones relativamente jóvenes como servicios de empleo. ¿Podría introducir cómo se ha desarrollado el diálogo social en Malasia para reaccionar hacia los retos sociales en los últimos 20 años? Thank you. ¿Todo el mundo me puede oír? Perfecto. Muchas gracias. Después de la pandemia de COVID, todos entendemos que deberíamos usar más la tecnología digital. Sí, nuestras organizaciones en Malasia han trabajado durante varios años. El año pasado hemos celebrado un pequeño cumpleaños así importante. Los principios de nuestro trabajo son pues ofrecer seguro contra desempleo y para ofrecer garantías sociales a la gente. Public Employment Services Framework has actually started off in 2008, but it's just that En el año 2008 given through hemos empezado a utilizar este principio case management y las actividades que estamos realizando son principalmente el asesoramiento y encargarse de los casos de desempleados y a la gente que recibe los apoyos de desempleo. Ofrecemos servicios también de rehabilitación en el contexto de servicios de empleo. Ofrecemos los conocimientos que tenemos, también las habilidades y capacidades para que la gente pueda volver al mercado laboral. Y eso lo hacemos desde el año 2008. The PASS model has been expanded to workers to include the loss of employment to the implementation of our employment insurance. También estamos ofreciendo servicios cuyo propósito
es prevenir y evitar el desempleo. Y con este tipo de servicios hemos empezado a ofrecerles desde el año 2018. Cuando hemos empezado con el seguro contra el desempleo, utilizamos el modelo CD, que se basa en apoyos de empleo, y desde entonces hemos crecido. No solo somos un fondo de seguro, sino tenemos una vista más amplia hacia el mercado laboral y vemos cuáles son los diferentes servicios que podemos prestar. Hemos trabajado junto con los ministerios de diferentes sectores, también de organizaciones no lucrativas, con ayuntamientos, con servicios oficiales. Hemos existido durante los últimos 50 años, así que nuestra organización se conoce bien entre los empleados y los empleadores. No es nada nuevo, tenemos una posición fija y segura. En cuanto a la protección social, tenemos 600 oficinas en todo el país. Eso quiere decir que ofrecemos un servicio bastante personalizado a las personas en Malasia. En 2020 empezábamos a utilizar un portfolio laboral para planear la carrera de una persona. Estos han sido los cambios principales y los pasos más grandes que hemos dado en los últimos años. No hemos experimentado muchos problemas durante este rollo porque la garantía social existe desde hace mucho tiempo. Y sobre este base está muy bien construir y ampliar sus actividades. Y también la gente sabe cuáles son nuestros servicios que ofrecemos. Sí, es una observación muy buena. Quiero volver al portal de My Future Job que habéis creado. Es una herramienta para planear la carrera de personas. Y también queremos hablar del trabajo de futuro, seguramente. Pero ahora mismo quiero continuar con Jacqueline. Y mi pregunta es lo siguiente. Muchas veces uno piensa que en el hemisferio norte, sobresale esta cuestión, pero al mismo realmente aplica al sur. El diálogo social tiene un fondo muy fuerte y muy largo en el hemisferio sur. ¿Podría sobresalir los retos? Hablar de los retos en cuanto al trabajo formal o la poca cantidad de ello afecta el diálogo social en África y en Latinoamérica. Sí, con mucho gusto. Muchas veces cuando viajo en el mundo, sobre todo en el hemisferio del sur, pues miro cuáles son los problemas del mercado laboral. Muchas veces hay muchos puestos vacíos y eso quiere decir que el sector privado no se ha organizado muy bien y no se ha hecho una mapa buena de habilidades y capacidades de la gente. Muchas veces los servicios y las prestadoras de servicios de empleo empezaron a existir porque había manufacturas y otros puestos de trabajo productivos. De ahí empezó todo, porque se quería encontrar mejores maneras para tener un diálogo entre los empleados y los empleadores
y también para que los empleadores puedan buscar y tener gente trabajando en los puestos que quedan vacíos. Tanto el sector público como el sector privado hoy en día se encarga de ello. Por ejemplo, Honduras. En la mayoría del tiempo, los servicios de empleo sufren porque no tienen suficientes recursos. Por eso tienen esta fama, porque no son capaces de ofrecer sus servicios en todo el mercado ni con un nivel bueno a causa de la falta de los recursos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues contactaron al sector privado, a diferentes empresas, sobre todo con empresas infotecnológicas que tenían más recursos financieros, pero quienes también necesitaban gente que trabaje en estas empresas. Y en este caso, lo que se notaba era que los que buscan trabajo es más probable que vayan a una organización laboral y no a un servicio público de empleo. Pero en los últimos 5 a 7 años se han movido hacia una situación que del 5.000 puestos libres en vez de tener 5.000 puestos libres, tienen 20.000 puestos libres. Así que se necesita una nueva estrategia. Los empleadores tienen que ser más abiertos para llenar estos puestos. Y lo mismo pasó en Jamaica. Cuando fui la primera vez a Jamaica, me mostraron el base de datos electrónico. En este momento no había ninguna oferta de trabajo. Los cambios se han realizado, el contexto se ha cambiado y por ello hemos empezado a tener más diálogo con los empleadores y se ha cambiado también la dinámica de los servicios de empleo por esa nueva estrategia. Muchas gracias, ha sido un buen ejemplo. Realmente diferentes soluciones innovadoras son muy buenos para notificar a los buscadores de empleo sobre todo tipo de puestos libres y para gestionar todo el mercado laboral. Sí, totalmente. Sobre todo viéndolo de la manera global. La gente más vulnerable es que no tiene suficientes contactos o no tienen enchufe, no saben dónde se dan las cosas. Así que el verdadero valor es que se sabe dónde están los puestos libres y sobre todo que esta información lo tiene la gente con pocos ingresos. Para ello, es exactamente porque hemos creado los servicios de empleo. En América Latina, esta es una manera de mejorar la situación de trabajar formalmente, porque si sabes que existe un puesto de trabajo, pues lo puedes ir a conseguir. Muchas gracias. El señor Lee antes comentaba cómo los servicios de empleo se han reaccionado ante diferentes crisis. Sabemos que realmente había países que todavía no se habían recuperado de la crisis financiera. Y ahora, Pep, ¿me podría comentar qué ha realizado Estonia en este asunto? ¿Qué se ha hecho Estonia? ¿Cómo han cortado y aliviado los riesgos en los dos crisis para tener más resiliencia hacia crisis futuros? Sí. El Servicio Público de Empleo de Estonia fue fundado en 2002 en Estonia. Y en aquella época la economía iba hacia arriba.
pero en los años 97 hacia 98 teníamos una crisis fuerte financiera y en aquella época sabíamos que algo nos está faltando. Y cuando llegó la crisis mundial financiera, entendíamos que no tenemos suficientes recursos financieros. Teníamos muchas reservas, pero teniendo en cuenta los grandes crisis o riesgos posibles, es importante tener aún más reservas. Y para ello hemos creado pues, la seguridad de desempleo. La gente puede pagar poco a poco una cantidad pequeña de sus ingresos para luego utilizarlo en caso de acontecimientos malos. Y para ello pues hemos pensado que las reservas, para que sean más grandes, pues hay que crecerlas. Y esto fue una de las razones de crear nuestro servicio. Y por otro lado, pues los sindicatos tenían un papel central en el mercado laboral de Estonia. Pues el mercado laboral de Estonia es pequeño, bastante pequeño. Durante la crisis financiera hemos perdido alrededor de 100.000 empleados. Ni siquiera el servicio de empleo sabía qué está pasando con esta gente, porque la gente salió del país a trabajar en otros países o se quedó en casa sin trabajo. Y los empleadores nos estaban preguntando, pues me parece que tenemos aquí puestos libres, pero no hay con quién rellenarlos. El tiempo de apoyo de desempleo y su crecimiento depende de la situación actual. Durante una crisis, la gente necesita más dinero que normalmente. Entonces es algo que podemos tener en cuenta en la flexibilidad de pago de los apoyos. Tenemos tales reservas suficientes y los tenemos incluso, hemos investigado si podemos incluso sacar un préstamo para poder pagar a la gente de desempleo. Sí, en este sentido, pues es muy importante que no dependemos del gobierno central. Hay parecemos mucho a Alemania si tenemos suficientes reservas. Pues el gobierno también quiere tener una parte de las reservas porque tienen siempre muchos problemas políticos, pero los empleadores dicen que no, este dinero no se puede tocar porque tenemos aquí un acuerdo. Como aunque el país se encarga de las reservas, son nuestras reservas y el gobierno tiene sus propias reservas. Aparte, son muchísimo más grandes que las nuestras, así que no se puede tocar la reserva de desempleo. Es algo sobre que hemos luchado. Sí, veo el modelo clásico tripartita que da mucha autonomía a los interlocutores sociales y a los servicios de empleo para poder actuar rápidamente. Pero a lo mejor es más común un modelo de arriba a abajo en el resto del mundo. ¿Qué piensas? Si trabajas sobre un modelo tradicional, ¿lleva consigo menos flexibilidad cuando se dirige un servicio de empleo? ¿Cuáles son los beneficios y desventajas en comparación con el modelo tripartito? Muchas gracias. Pues yo creo que no se puede dar una respuesta única. Todo depende. Y todo depende del servicio en cuestión. Hace unos años teníamos un estudio en África y en Medio Oriente. La tendencia general fue que los servicios más independientes, que tú clasificas también como que de arriba a abajo por el modelo,
pues este tipo de servicios eran más independientes del ministro laboral y podían ofrecer más distintos servicios a los buscadores de empleo. También reaccionaron mejor en frente a las necesidades de la gente. Pero globalmente la situación es muy diferente. Hay muchos detalles. En cuanto al modelo clásico, muchas veces no te da más independencia. Generalmente hablando, estos servicios de empleo que utilizan el modelo tripartito pueden tomar decisiones de manera más rápida. Pueden tener mejor cooperación y gestionarlo. Y como ya hemos oído, pueden llegar a un acuerdo durante una crisis en una sola semana. Y eso no se puede hacer si no tienes este tipo de independencia y poderes de decisión. También sabemos que en el Reino Unido maneja un modelo de arriba a abajo, pero al mismo tiempo ha tenido muchas veces más resultados en comparación con otros modelos. A lo mejor las discusiones y la toma de decisiones ha sido más rápida en comparación con el modelo tripartito de otros países. Así que hay que tener en cuenta diferentes aspectos de cómo funciona el gestionamiento de la organización, cómo han logrado involucrar a las demás partes interesadas, cómo organizan el diálogo social, porque hay más posibilidades del tripartito. A lo mejor hay servicios de empleo donde el diálogo social tiene una estrategia general, donde tienen consejos de asesoramiento, donde se puede hablar de diferentes asuntos y de llegar a unas conclusiones. Pues cada situación necesita un análisis aparte y ver cuáles son las partes de la gestión y del proceso de toma de decisiones. La palabra clave ha sido consensos, legitimidad. Señor Suryan, tiene la palabra. Sabemos que en Malasia, porcentualmente, el número de miembros de sindicatos es muy pequeño, alrededor de 6%. Pero aún así se ve a los sindicatos como socios importantes para Socaya y Pecoso. ¿Podría explicar cómo funcionaba esta sociedad durante la última crisis? Gracias, Anton, por buena pregunta. Antes de responder, quiero explicar un poco nuestro sistema de dirección, de gestión. Tiene que ver con nuestro sistema de seguro contra desempleo, que anteriormente teníamos nuestro propio consejo directivo y teníamos representantes de los sindicatos y de los empleados. Y también un representante responsable por seguro contra desempleo. Y ahí se necesita todas las partes interesadas representados. Pero si hablamos de la gestión, tenemos el modelo tripartito para involucrar todas las partes. Siempre discutimos toda la política con diferentes interlocutores
itself. So you can see the Y también tenemos vínculos con gobierno central. in terms of activity. Ellos tienen que ver mucho con nuestra estructura. Hablando de nuestras actividades, involucramos Whenever we actually do los empleados y empleadores a nuestras actividades cuando tenemos, por ejemplo, un carnaval. job seeker, we will organize Y tratamos de encontrar invited all the companies personas adecuadas. Tenemos ferias laborales y invitamos todas las empresas a participar y ellos participan, tienen entrevistas, tenemos ferias de trabajo. how we actually did it so that the job Y si encuentran un empleado, entonces ya pueden notificarnos que hay una contratación, entonces todos contentos. for example, we will involve with the players in Elaborando política, también involucramos los empleadores provide us their opinions in order for para que ellos también puedan opinar antes de tener una ley. effectively. So the structure itself has Espero que he descrito nuestro sistema de manera que se pueda entender. Entonces es una estructura bastante clásica. Muchas gracias. María Teresa, tienes palabra. Leverage social dialogue. ¿Cómo se usa el diálogo social en Le Forum y también durante la pandemia de COVID que habéis hecho? Una cosa que quiero añadir sobre interlocutores sociales. ¿Cómo habéis entendido? Parler de gouvernance, je pense qu'une politique Están como al mismo nivel con todos los otros empleados de nuestro servicio de empleo. Que lo más importante avec le service public d'emploi, es la sabiduría de las personas, de los expertos, y lo mismo podemos decir hablando de interlocutores sociales. Ahora, respondiendo a la pregunta, durante la crisis changer de secteur tratamos de combatir de la pandémie Covid. con la falta de empleados porque muchas personas cambiaron sectores durante pandemia. Teníamos mesas redondas con de la crise et pouvoir élaborer interlocutores más importantes con 6 partes diferentes para tener un plan de acción para encontrar las soluciones, personnes para tener resultados rápidos, para tener apoyo también para los que habían perdido su puesto. Entonces hay que tener disponibilidad para cooperación y colaboración. pour volatile, U pour uncertain, donc También se habla complexe, A pour ambiguous. Et moi, j'ai envie, de un acrónimo VUA, à aucun moment de l'histoire, Volatile, Uncertain, Ambiguous, l'évolution était aussi rapide que maintenant. que hemos visto que hay mucho desarrollo muy rápido. Entonces es difícil seguir en el mismo ritmo. No es suficiente tener entidades gubernamentales que no necesitamos más reacciones rápidas, necesitamos métodos rápidos, necesitamos un diálogo, una oportunidad de intercambiar información con nuestros interlocutores de manera flexible y rápido. Y eso es lo que tratamos de hacer en la situación de crisis,
hacer nuestro trabajo de manera eficaz y todavía tenemos que mejorar la situación porque tenemos que cambiar nuestra manera de trabajo porque tenemos una transición grande en el mercado laboral en todo el mundo. Of institutional evolution, because we see that all the time, that of course very often social dialogue tends to follow some of the major. Que vemos muchas veces que hay una transición global y hay que involucrar los interlocutores sociales para el diálogo. For our next poll, we're going to see Y ahora quiero preguntar a todos vosotros que tenemos una otra pregunta. ¿De qué familia de SP pertenecen? Y ahora vamos a otra vez abrir la plataforma de Slido para una otra pregunta. ¿Qué tipo de familia tienen? Hay 4 opciones. Un modelo clásico tripartita, que como por ejemplo en Estonia o en Bélgica. También un método de arriba a abajo, como por ejemplo Reino Unido, Irlanda, Singapur, por ejemplo. Ahí tienen cierta flexibilidad, pero el ministro tiene más poder sobre la política. No hemos hablado del otro modelo que es de abajo a arriba. Por ejemplo, Estados Unidos tiene este tipo de modelo de gestión donde hay muchos participantes de la sociedad que pueden gestionar su área. Y la última opción es comunidad local. En algunos países es muy común. Tienen como comunidades locales que apoyan el mercado laboral. Por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, en África. Entonces tenemos 4 modelos principales. Entonces abremos la aplicación Slido y esperamos respuestas de qué modelo se usa en su país, en su SP. Jacqueline ha mencionado el modelo de comunidad local, que en Europa del Norte no lo usamos mucho comparando con el resto del mundo. Jacqueline a lo mejor quiere dar algunos ejemplos sobre ese tipo de modelo. ¿Cuáles son las ventajas? Gracias por explicar los modelos principales. Si hablamos del hemisferio del sur y de los diferentes modelos, siempre lo hablamos en colaboración con otros modelos. Por ejemplo, en Brasilia, los SPE tienen un nivel gubernamental con colaboración con los empleadores, pero también usan los servicios de comunidades locales. Por ejemplo, en otras áreas del país tienen colaboración con las ONGs. Y también tenemos mejores resultados porque usan diferentes estándares. Por ejemplo, también en Uganda, antes de la pandemia de COVID, empezaron
en Kampala, en otras áreas de ciudades, usan gobierno local que tienen un modelo donde se participan diferentes partes interesadas, tienen grupos de trabajo, por ejemplo, de informática, de formaciones. Entonces combinan financiación de los municipios y también de partes adicionales. Entonces tienen como una combinación muy dinámica. In the Global South, that you must use those partners who are En el hemisferio del sur hay que usar todos los socios posibles, especialmente del sector industrial. En África hay mucho trabajo informal, que 90% de los trabajos en el área rural y también en América Latina es muy común. uses a van, and the whole public employment service is Por ejemplo, en México, que se ofrece todos los servicios de un minibús, por ejemplo, cada viernes. Entonces, en las áreas rurales hay que llegar a la gente. Y si no se tiene contacto con las personas, no se puede resolver problemas. Me parece muy diferente de nosotros su manera de trabajo, pero hablamos de cómo involucrar todos los partners y eso lo hacemos también en América Latina. Que señor Leia ha hablado que hay que mejorar la productividad y empleo, pero hay que considerarlo todo, que son los diferentes enfoques para gestionar las cosas. Y espero que ahora tenéis mejor opción o entendimiento de qué pasa, que la mayoría de los que respondieron dicen que usan el modelo clásico tripartito, que de arriba a abajo se usa 32%, comunidades locales 3%, y 1% viene abajo, arriba modelo. Y también hay que pensar cómo encontrar nuevos métodos de involucrar empleados en Europa durante los últimos 10 años en la red de los SPE. Hemos visto que no solamente los SPE ofrecen servicios, sino también ayudan a todas las personas llegar a esos servicios. Y a veces cuando hay problemas, entonces es muy difícil encontrar el modelo perfecto para resolver problemas. De l'accompagnement, pas l'accompagnement de nos demandeurs d'emploi, l'accompagnement du citoyen. Obviamente, si estamos hablando de apoyo y apoyar a la gente que busca trabajo. Hoy por la mañana se ha comentado sobre el logo, que es el ciclo de vida. Obviamente intentamos organizar nuestro trabajo de la mejor manera para llegar a la gente y ofrecerles las cosas que necesitan. Para ello podemos ofrecer servicios de apoyo tanto a los empleados como a los empleadores y a los que buscan trabajo y realmente a toda la ciudadanía. Durante
toda la vida laboral de las personas. La pregunta es, Parcours d'un ¿cómo il est unique et que les réponses elles doivent être holistiques. entendemos que Je pense que le rôle la ruta de cada persona es diferente y especial? ¿Cómo tener una tendencia holística hacia todo este asunto? Tenemos que definir los roles de todas las personas muy claramente, y estos roles tienen que tener enlaces claros entre ellos. Así que cada persona tiene su ruta extraordinaria, tiene sus deseos, tiene sus necesidades et on essaye aussi y diferencias, por ejemplo, regionales son muy grandes. qu'on puisse répondre au plus près des besoins des citoyens. Obviamente intentamos a colaborar con el nivel local para estar lo más cerca posible a ellos. Obviously, Malaysia mirrors very much the rapid Sí, Malasia, en cuanto a Malasia, hemos visto que han hecho un salto muy grande de desarrollo. Hoy por la mañana también se hablaba sobre las brechas en capacidades que hay que rellenar y que es un asunto en que están trabajando mucho tanto los países como los SPS para que la gente se desarrolle sus carreras y pueda tener trabajo siempre. ¿Cuáles son los nuevos enfoques para combatir contra el desempleo juvenil? Muchas gracias. Pues para solucionar este problema hay un aspecto muy fuerte, muy importante en caso de Malasia. Esto es que nuestra sociedad está envejeciendo y eso va a ser un problema cada vez más actual en un futuro. Por ello, estamos intentando coordinar nuestro trabajo con las demás organizaciones y agencias, por ejemplo, las agencias que se encargan de los jóvenes. Un enfoque político o estrategia que tenemos es que podemos ofrecer trabajos a los jóvenes. Es muy importante que los trabajadores correctos vayan a trabajar en los puestos correctos para que haya compatibilidad entre los dos. Esto es lo más importante para unir ambos lados con el Ministerio Financiero y también con todo el gobierno y con una de las agencias del Ministerio Financiero. Hemos realizado un paquete de estímulo para los empleadores para que reclutan más jóvenes. Esta es la única manera de garantizar que los jóvenes tienen un sitio en el mercado laboral y que los empleadores se interesan en ellos. Seguramente es útil también para el país, porque si los jóvenes están trabajando, pues no están utilizando diferentes tipos de subvenciones o apoyos. Desde el otro punto de vista, a través de las medidas laborales, les podemos apoyar financieramente cuando están trabajando, dando apoyos de la renta. Como ya he mencionado, es importante que se encuentren unos a los otros para rellenar las necesidades de ambas partes, tanto el empleado como el empleador. Y aquí lo que hay que prestar atención a es que las entrevistas de trabajo sean exitosos. Y para añadir, una cosa más que hacemos es hablar no solo al nivel de país, pero también
tenemos contacto con los ayuntamientos y con las regiones, porque las regiones son más grandes que los ayuntamientos locales. Estamos intentando afectar cómo en las regiones se realiza la política del trabajo, del mercado laboral, para que nuestros servicios estén cubiertos ahí, para tener interlocutores ahí. En muchos casos, en un país, en distintas regiones, tienes diferentes culturas y particularidades culturales, y si no llegamos al nivel regional, pues las actividades que vienen de un nivel más alto no siempre son las más eficaces. Así que primero, ofrecer estímulos a los empleadores, y segundo, gracias al trabajo de coordinación efectiva, llegamos hacia los jóvenes para involucrarles en el mercado laboral. Muchas gracias. Han hablado de cosas muy interesantes, pues la dinámica entre el gobierno central y el nivel regional es algo muy importante. Pep, vuelvo a usted. Mirando hacia el futuro, tenemos ahí unos retos muy grandes. Por la mañana hemos hablado de rellenar las brechas de las capacidades, de reciclaje, de formación continua, pero hay muchas tendencias en diferentes sitios. Así que en cuanto a los interlocutores sociales, veo que hay tensiones y presiones. Se habla de trabajos de puesto protegidos incluso. O sea, ¿qué tipo de trabajo se ofrece ahora a la gente? ¿Y qué es el contenido de este trabajo? ¿Y qué tipo de trabajadores se necesita hoy en día? ¿Nos podría comentar las experiencias de Estonia durante los últimos 5 a 10 años? ¿Ha habido sitios de transición? ¿Y cuál ha sido la mirada estratégica de Estonia en la perspectiva de los próximos 10 años? Gracias. Pues tengo que empezar, en este caso, desde el principio. Hace 2 años he visitado Cuba. Yo soy de los sindicatos y, pues claro, quería ver cómo funciona el asunto de sindicatos en Cuba. Me dijeron que el sueldo es 30 euros al mes. Para mí fue un shock, pero la gente se vive con ese dinero, tiene comida, compra comida, tiene casa. Y volviendo a Estonia, estuve pensando cuál fue el sueldo medio hace 30 años cuando Estonia se liberalizó, y veía que sí, era alrededor de 30 euros lo que ganaban mis padres en esta época, hace 30 años. Así que realmente nosotros venimos del mismo sitio. Teníamos aquí en Estonia saltos grandes económicos, primero cuando salíamos de la Unión Soviética, y segundo cuando empezaba a existir la República Estonia. En los años, empezando con el 91, teníamos mucho éxito, desarrollo rápido, hasta el 2004, cuando nos unimos a la Unión Europea. Así que nuestra meta principal desde un principio era algo muy grande. Queríamos ser en la misma familia que los mejores países del mundo. Esto fue nuestra meta, llegar hacia ahí. Así que en el día de hoy hemos tenido 30 años de desarrollo. Y podemos ver muy claramente y entender que si miramos el asunto porcentualmente, pues el aumento económico nuestro ha sido mucho más rápido que en los países desarrollados en Europa. Si miramos al aumento financiero, crecimiento económico y los cambios de ello en diferentes países. Así que si
innovamos de manera muy rápida, pues los trabajadores también tienen que ser flexibles, preparadas para adaptarse a cambios. Y es algo que sindicatos ven muy claramente. Nosotros hemos tenido dificultades, obviamente. Los servicios de empleo ahora mismo son buenos. Estamos haciendo inversiones en cables de óptica, en Internet rápido. O si sabemos que el país de Estonia lo hace, pues desde otro punto, desde otro lado, podemos ya empezar a preparar a la gente a la situación que si tienes este Internet rápido en casa, ¿qué puedes hacer con ello? Así que el SBT de Estonia ha hecho muchísimo, pero no puede realizar este trabajo solo. Siempre hay que involucrar a los ministerios, pero también engaging the on working place learning, and combining it. This is the next. Involucrar a diferentes organizaciones. Ofrecemos formación en puestos de trabajo, por ejemplo, aprendizajes, o también los empleadores forman los trabajadores que van a trabajar para ellos, y todo eso se desarrolla de una manera muy rápida. Este tiempo está aumentando, nos parece. Y a lo mejor unos 50 o 60% de los trabajadores que no están tan abiertos a los cambios, pues ellos, como la población que se envejece, el hecho de la globalización y la transición digital, pues todos estos asuntos quieren decir que siempre todo el mundo tiene que seguir aprendiendo. Los interlocutores sociales son muy importantes, pero también quiero hacer hincapié en que la acción práctica es muy importante para que llegamos a todo el mundo, en todos sitios. Sí, gracias, es muy importante. Y quiero acabar con algo positivo, pues el diálogo social es algo clave en el proceso que se necesita pasar por para hacer frente a los retos del mercado laboral, independientemente de la edad, cuando la gente entra al mercado laboral, si son jóvenes o son ya en una edad más avanzada, pues en el hemisferio sur, cómo se puede salir de la situación de trabajo informal y cómo puede llegar a desarrollar un diálogo social que tiene mucho que ver con la formación también. Pues todo el mundo sabe que hay diferentes modelos para tener un diálogo social. No hay un único modelo que quepa para todos. Y lo que hay que aprender desde aquí es que el diálogo social en el siglo XXI para los SPEs es una parte clave en sus actividades. Es importante una gobernanza estratégica, tener una visión estratégica, pero también la capacidad de cooperar con muchos socios diferentes, por ejemplo, organizaciones sin ánimo de lucro, el sector público, el sector privado, y utilizar todas estas oportunidades de política, de ofrecer sus opiniones, de utilizar todos los datos que tenemos y crear confianza, porque como hemos escuchado, la confianza hacia los servicios de empleo, los SPE, es algo central. Si hablamos del éxito de sus acciones o no, también siempre hay que mejorar las actividades, diversificar. Todos los que se participan en el diálogo social también deberían participar en estas actividades de mejora, porque cada vez más los ciudadanos quieren tener más cosas de los SP y para ello es importante que los SP utilicen el diálogo social y ser como un punto fijo y una plataforma general de este diálogo.
very much indeed. I would like to Y ese diálogo es súper necesario para la economía también. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Muchísimas gracias también a los oyentes attention. We por su atención. time for questions, but we're happy to answer. Creo que ya no tenemos tiempo para una sesión de preguntas, pero durante la pausa del almuerzo puedo responder a las preguntas que tienen. Veo que tenéis hambre y no quiero impedir su comida. Gracias a los panelistas. Thank you, Anton. You made a great introduction to our lunch break, which is gonna... Ahora vamos a tener pausa de almuerzo. Empezamos You will ya y volvemos después con las sesiones paralelas en 3 grupos, 3 salas diferentes. Entonces en la pantalla se puede ver dónde and also in the agenda. nos tenemos I will meet you here y again. también tienes la información en la agenda. Entonces vemos aquí otra vez a las 4:15. Sammu, mölder seab ja astub sammu.